Hola, buenas noches. ¿Se escucha fuerte y claro? Buenas noches. ¿Se escucha fuerte y claro? Y se está compartiendo la pantalla. Buenas noches, sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para comenzar esta clase, antes de entrar a la unidad 2, quería darles un instructivo pequeño sobre em, esto de las actividades de evaluación, ¿no? La tarea 1 ya ha sido publicada y obviamente tiene 7 días para su realización. ¿Ya? Tiene que ver con el software que hemos manejado la anterior semana. Tiene que ver con la aplicación, el llenado de los datos, la gráfica y la base de datos que genera. Después, un momentito. ¿Ya? Después el foro ya estaba abierto hace unos días, igual tiene un plazo de 7 días. El instructivo está ahí mismo. Y la evaluación, esto que no lo había habilitado, ahora sí. ¿Ya? E igual, ya está habilitado, tiene 7 días de plazo de entrega, 30 minutos dura la evaluación, son 5 preguntas, falso, verdadero, selección múltiple y algunas que hay que escribir algunas líneas para responder. Entonces, eso es lo único que quería mencionarles. Recuerden, cada actividad que se publica siempre tiene 7 días de plazo. Si tienen algún inconveniente, avísenme con anticipación, por favor, para que se pueda realizar la ayuda correspondiente. Bueno, voy a ver un momentito, me esperan. Adelante, creo que están levantando la mano. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Hemos revisado el material que está en la plataforma y sensiblemente la calidad de la grabación creo que está en 460. Es muy baja la resolución. Si tuviera la amabilidad de subir a 720 o en HD, sería excelente. Muchas gracias. ¿La grabación de los videos de esto? Sí, la grabación de los videos en la plataforma no se lee, no se, y como es software lo que estamos llevando, no se nota. A ver, veamos. Está en 720. Aquí dice. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Sí, pero es falso. O sea, si usted entra a la plataforma y ve, la Ajá. calidad no es tan buena. No sé si tuviera Zoom, tal vez en Zoom baja, se graba en 1400. Buenas noches, sí, que Buenas noches. Bueno, creo que ya hemos dado un tiempo necesario. De todas formas, vamos a grabar la clase. Ya, entonces, miren, esto lo que tienen que hacer tal vez es así, abre en esto.
Si abren acá sí o sí, creo que la resolución no es buena, eso yo me he dado de cuenta. Por eso lo estaba subiendo el archivo directo, pero de secretaría me dijeron que no podía subir en Drive, porque yo lo estaba subiendo en Drive al principio. Así que volví a intentar a subir en YouTube y hay la opción. Mire, aquí está en 720 está. Y en este momento está bien clarita la imagen. Mire, está. Lo que tiene que hacer, como les menciono, es no darle play a esto, sino abrirlo en YouTube. Aquí hay un link para abrirlo. De esta manera, miren, aquí está. Aquí le hago clic y se va a abrir a YouTube. Entonces ahí usted ya tiene la posibilidad de abrirlo en 720. Buenas noches, colegas, ¿cómo están? ¿No? Entonces, de esa manera, si es que lo pudiera intentar ahora mismo o después en el grupo me podría mandar el mensaje que realmente no le está llegando a 720 en YouTube. Entonces yo con mucho gusto voy a cambiar la manera de grabación porque la grabación inclusive yo lo estoy grabando en 1080, pero en YouTube solamente me permiten 720. Y como les menciono, ya había subido el archivo grabado en 1080 en Drive, pero me dijeron, en secretaría me dijeron que no se está permitiendo en la plataforma links del Drive. Sí o sí tiene que ser en YouTube, me dijeron. Y es la máxima resolución que puedo subir el archivo de video. Y como les recalco, en 1080 estoy grabando yo. A ver. Entonces, por favor, yo les rogaría de que las dos grabaciones nos pudiera proporcionar por el WhatsApp los links a Drive y nosotros nos bajamos directo, Ah, no ya. de la plataforma. Perfecto. Ya, lo voy a hacer. En cuanto termine la clase lo voy a subir y Muchas lo voy a gracias. hacer. Listo. Ya. Entonces, Un favor más. adelante, adelante. Es posible que entremos ahorita y eso es en la página de las actividades del foro 1, la fecha de conclusión del foro, por favor. A ver, un momentito, ¿verdad? Vamos a ver. El foro. Aquí está. Vamos a ver. 24 de octubre, dice. Vamos a ver un ratito de eso. Porque el día viernes entré y el foro ya estaba cerrado, o sea, tenía fecha de cerrar. Ah, ya, gracias por avisar. Entonces, esto yo he debido configurar mal. Justamente con eso estaba andando. A ver dónde está. Aquí está. Fecha límite hasta el 31 de octubre está. Está habilitado, no sé si pueden volver a abrir. Dice hasta el 31 está. Desde el 24, se ha abierto el 24 hasta el 31, dice. O sea, hasta el jueves 31 es. ¿Ya? Listo. Lo vuelve a revisar y me avisa, por favor, ya, en el grupo de WhatsApp. Me escribe nomás en el grupo con confianza. Bueno, gracias. Ya. Listo, muy bien. Entonces, como les mencionaba, para los que han ingresado recién, las actividades de la unidad 1 ya están. El foro ya se había publicado hace unos días. Ya está el instructivo ahí, dentro de esa actividad. La tarea 1 tiene que ver con el software que hemos utilizado. Simplemente está ahí planteado en un documento los datos que tienen que ingresar y qué resultados tienen que enviar a esta tarea, ¿no? Y la evaluación consiste en 5 preguntas, falso, verdadero, selección múltiple y algunas que hay que redactar en unas 5 líneas, no mucho más, ¿no? Entonces, aclarado esa situación, les vuelvo a recalcar si tienen algún problema, ya sea de las actividades o como me han mencionado de los videos, por ejemplo. Entonces voy a estar muy presto a ayudarles. Tan solamente si no estamos en el horario de clases, envíen un mensajito al grupo de WhatsApp. Entonces ya yo urgentemente voy a actuar para facilitarles todo lo que necesitan. Bueno, entonces comenzamos con la unidad 2, que implica el inventario de emisiones.
Entonces la unidad 2 es como la presentación de un sistema ya estructurado para poder realizar eh, el estudio, en este caso de contaminación atmosférica, en cierto sistema que estoy analizando, ¿no? En cierta área que se está realizando el estudio, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿qué aspectos generales tenemos de un inventario de emisiones? Em, para iniciar, el inventario de emisiones, como se mencionaba, es el sistema, ¿ya? Es parte de un sistema de cómo vamos a organizarnos para analizar la contaminación atmosférica de un lugar en específico, ¿no? Entonces, este inventario nos va a ayudar a analizar, ¿dónde está? La forma, el modo en el que se está llevando a cabo la contaminación atmosférica y, lo más importante, su impacto en la salud. En la salud de todos aquellos que habitan el lugar de estudio, ¿no? El lugar en el que se está haciendo el análisis. Entonces, eh, lo que se recopila en el inventario es lo siguiente. Se recopila información sobre las sustancias tóxicas, sobre los contaminantes. Se recopila información, en este caso, la parte de energía también puede ser, en este caso, un contaminante, ¿no? En lo que se refiere a contaminación atmosférica, ¿no? Por ejemplo, el parque automotriz que está generando, en este caso, no solamente está generando dióxido de carbono, a la vez estos gases están saliendo a cierta temperatura y eso va a realizar su respectiva alteración en la atmósfera correspondiente, ¿no? Y el otro, también no menos importante, la generación de ruido, ¿no? Entonces, son estos tres aspectos que se analizan en cuanto a lo que es la contaminación atmosférica. Y luego, en el caso de los aspectos generales, en este caso, el daño que están causando, ¿no? El daño que están causando, ¿en dónde? En lo principal, en la salud de la población. Después está cómo altera a los ecosistemas y también, en este caso, a los bienes materiales. En el caso nuestro, esto es lo más importante, ¿no? Salud de la población y los ecosistemas. Entonces, respecto a la emisión de sustancias tóxicas, ¿ya? La emisión de sustancias tóxicas se divide en dos grupos, ¿ya? Las fuentes naturales, ¿ya? Y las fuentes antropogénicas. En su mayoría, los que más se estudian son los de tipo antropogénicas, ya que donde está la actividad humana también hay población o gran población, en este caso humana también, y es justamente los contaminantes que se están produciendo los que están causando daños en la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, fuentes naturales. Las fuentes naturales, los ejemplos más sencillos que se puede dar son, por ejemplo, un volcán, ¿ya? Y también un incendio que se produce de forma natural, ¿no? Un incendio de forma natural. Después, las antropogénicas, como se les había mencionado, ya este término indica actividad humana, por lo que podemos mencionar a toda la industria. Es innumerable, ¿no es cierto? Toda la industria, toda la actividad industrial que se pueda uno imaginar, ¿no? Ya sea en la parte de emisión de vapores o en la emisión de gases. Eh, ya les había mencionado algunos ejemplos. Acá en el alto
En Viacha, por ejemplo, tenemos la fábrica de cemento, ¿no es cierto? Ya, también se tiene varias fábricas de lo que son cerámicas también, ¿no? Que igual hacen la contaminación correspondiente. Entonces, de la misma manera, aquí seguimos teniendo ejemplos de contaminación antropogénicas. También entraría lo que es, en este caso, la industria química, ¿no? En la industria química se tiene un sinnúmero de productos que se puedan emitir a la atmósfera. Después también se tiene el parque automotor, ¿no? Que ya se sabe que produce dióxido de carbono, otros óxidos también y en específico agua también en forma de vapor. Y dentro de esos gases también está la alta temperatura con la que se está emitiendo, ¿no? Después, perdón, ¿alguien más está ingresando? Creo no, ya. Continuamos. Ahora, vamos adentrándonos un poquito en lo que son las emisiones antropogénicas, ¿ya? Estas fuentes antropogénicas se pueden dividir en tres. Obviamente ya les mencioné que esto implica el término producido por el hombre, ¿no? La actividad humana en este caso, ¿no? Aquí tenemos tres clasificaciones, ¿no? Las fuentes que son de tipo móvil, ¿ya? Que justamente estábamos mencionando todo el parque automotor, ¿no? Todo lo que se refiere al parque automotor que está en constante movimiento, entonces están haciendo la emisión de contaminantes correspondiente. Después están, en este caso, las fuentes de área, ¿ya? Que en este caso no se pueden identificar, ya son emisiones que pueden provenir de donde sea. Entonces no tienen un punto fijo de dónde podemos comenzar el estudio, ¿no? Eso más abajo vamos a ir desarrollando un poquito más, ¿no? Y tenemos, en este caso, de las emisiones antropogénicas, las fuentes fijas. Las fuentes fijas, el ejemplo que hemos hecho en el software, ¿ya? Ese es un ejemplo muy importante, son aquellas en las que se puede, como sinónimo, se las puede mencionar como puntos fijos, ¿no? O puntual. Entonces, podemos hacer el estudio de esa manera, ¿no? El ejemplo acá son las chimeneas, ya les había mencionado eso en la anterior clase, ¿no? Con el ejemplo que hemos hecho para el modelo gaussiano. Entonces, como les había mencionado, tenemos aquí las fuentes móviles, ¿ya? Son aquellos que están en constante movimiento y están haciendo la emisión correspondiente de los contaminantes. Después habíamos mencionado a las fuentes de área. Como les había explicado, estas fuentes de emisión no se puede identificar, ¿ya? Pero se sabe que existen, ¿no? Podría ser emisión de vapores de solvente, por ejemplo. ¿Ya? En todo lo que es el área de construcción, puede ser pinturas, puede ser pisos de plástico, etcétera. Todos aquellos en los que se puede haber emisión de algún vapor, de algún solvente, etcétera, ¿no? Entonces, como se menciona acá, no se puede ubicar espacialmente, no se puede definir un punto de donde iniciar, ¿no? Y obviamente tampoco se puede identificar de forma individual de qué exactamente de qué compuestos también o en qué cantidades y en qué proporciones se trata, ¿no? Es muy dificultoso, pero se sabe que existe, ¿no? Y ya les vuelvo a recalcar, valga la redundancia, esto es muy importante, ¿no? Lo que se sabe más de esto es que son emisión de vapores de solvente en la industria de la construcción civil, más que todo puede estar.
¿no? Ahí está un claro ejemplo, ¿no? El uso de pinturas, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a las fuentes fijas. En este caso también se las llama fuentes, emisiones puntuales se les llama, ¿ya? Entonces, en estos se puede ver, ¿ya? Se puede analizar, en este caso, qué tipo de procesos son, ¿ya? Y lo más importante, se pueden ubicar espacialmente, ¿no? Y además de que se pueden medir todas las emisiones que genera eh, este, eh, este punto que estamos estudiando, se pueden medir en este caso, ¿no? Entonces, inclusive se puede conocer el proceso que está generando los contaminantes, ¿no? Entonces, como se les había mencionado en el anterior problema que hicimos, a ver, vamos a ver, un minutito. Aquí. Aquí, ¿no? Esta es una de tipo de emisión puntual, porque conocemos a la chimenea, sabemos cómo se va a difundir el fenómeno físico, hemos estudiado, y si conocemos a la industria, el tipo de industria, también vamos a saber qué tipo de contaminantes está, en este caso, emitiendo a la atmósfera. Entonces, eso es una fuente fija. Se denominan también emisiones puntuales. Después, bueno, aquí también tenemos el ejemplo, ¿ya? Estas son chimeneas, dependiendo el tipo de industria que se está viendo ahí en la foto. Pueden ser vapores, pueden ser gases, etcétera, etcétera. Y como se les había indicado, si sabemos qué industria es, entonces se sabe qué es lo que están produciendo. Si se sabe qué es lo que están produciendo, entonces podemos saber, en este caso, cuáles son los residuos que se están emitiendo en forma de gas también, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un poquito de lo que es la clasificación de los contaminantes, ¿no? En una primera clasificación se puede dar por la manera en los que se generan, ¿ya? ¿Cómo se generan los contaminantes? Entonces, estos se clasifican en primarios y secundarios. ¿Y por qué se los clasificará en primarios y secundarios? Los primarios son aquellos que son emitidos directamente. Aquí voy a ampliar un poquito más ahí, ¿ya? Que son emitidos directamente por la fuente de emisión, ¿ya? Por la fuente de emisión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los secundarios? ¿Ya? ¿Qué pasa con los contaminantes secundarios? Los contaminantes secundarios son aquellos que se van formando en la atmósfera. Una vez que los primarios se han emitido, ¿ya? Entonces vienen los secundarios, ¿ya? Debido a las reacciones químicas que pueden haber en la atmósfera, ¿no? A eso se le denomina entonces contaminantes secundarios, ¿no? Entonces, ¿de dónde se forman? Aquí está. Se forma de la reacción química de los contaminantes primarios que se emiten aquí con los componentes propios de la atmósfera. Entonces, estos dos se combinan de forma químicamente, ¿no es cierto? Y se forman los contaminantes secundarios, ¿ya? Entonces, esto se puede de alguna forma establecer, se puede analizar, se puede hacer un estudio a partir de modelos en cuya ecuación incluyan la generación y obviamente el consumo de, en este caso, la generación de los compuestos secundarios y el consumo de los compuestos primarios. En el modelo tendría que estar eso también, ¿no? Las constantes cinéticas de reacción, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, normalmente, cuando se hace un inventario, ¿ya?, de emisiones, solamente se consideran, en este caso, los contaminantes primarios, ¿no? Esto debido a que se complica de alguna forma tratar de estudiar los contaminantes secundarios, justamente por esta situación de que hay que establecer un modelo para poder predecir los posibles productos. Entonces, eso complica entonces el análisis que queremos realizar eh, del área que estamos estudiando, ¿no? Entonces, aquí tenemos más o menos un ejemplo, ¿ya? De lo que les mencionaba. Estos son los contaminantes primarios. Están emitidos directamente, miren, por dos. Un emisor fijo y en este caso un emisor móvil, ¿ya? De las dos fuentes, del fijo, aquí está, se están produciendo ya gases que de la misma forma aquí de la parte móvil. Y inclusive, perdón, e inclusive de una fuente natural, aquí está, ¿no? Entonces todos estos vienen a ser los componentes o los contaminantes primarios, ¿no? Y entonces cuando estos componentes primarios se combinan con los componentes de la atmósfera, entonces nacen los contaminantes secundarios, ¿no? Por ejemplo, cuando un óxido de nitrógeno se combina con agua, entonces puede formar ácido nítrico, por ejemplo, ¿ya? Dióxido de carbono, cuando se combina con el agua de la atmósfera, también se forma un ácido carbónico, ¿no es cierto? Y así pueden ver ustedes, aquí por ejemplo tenemos otro, el óxido de azufre. Cuando se combina también con el agua, está formando ácido sulfúrico. Y eso nosotros lo conocemos como lluvia ácida, ¿no? Entonces, eso es la clasificación de los contaminantes, ¿no? En los primarios, que son los emitidos directamente por las fuentes, y los secundarios que se forman en la atmósfera. No son emitidos, sino se forman en la atmósfera, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, ¿ya? Por la manera en que se genera. Ahora, en esta parte, más o menos se trata de especificar cuál es la importancia de hacer primeramente un inventario, porque cuando se realiza un inventario, entonces, un inventario de contaminantes, ¿ya? Entonces uno ya sabe cuál es el impacto que va a producir eh, en una población, en la población de estudio, ¿no? Entonces, un informe de la OMS indica que hay una gran cifra, ¿ya?, de muertes al año, 12.6 millones de muertes al año, ¿ya? Y esto debido a la insalubridad del medio ambiente, o sea, a los contaminantes emitidos en la atmósfera, ¿ya? Y obviamente la fuente no es la fuente natural que hemos clasificado esos datos, sino son las fuentes antropogénicas, que en este caso sería esto, ¿no? La que es causada principalmente por el ser humano. Entonces, la OMS indica que este tipo de contaminación es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? La contaminación atmosférica. Bueno, ahora pasamos al marco normativo. Ya aquí un poquito más específico que en la parte introductoria vamos a hablar respecto a la gestión de la calidad del aire. Aquí, en la Constitución Política del Estado, el artículo número 348, ¿ya?, habla sobre
el aire como un recurso natural estratégico, ¿ya? Y obviamente, cuando es un recurso natural estratégico, se convierte de interés público, porque para el desarrollo del país se necesita una población con una población saludable, ¿no? Con una estabilidad en lo que es salud pública, ¿no es cierto? Entonces, eso menciona la Constitución Política del Estado. En el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, ya es donde también se menciona, ¿no? Que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, ¿no? Entonces, también esto se convierte en un deber del Estado, ¿no es cierto? Para mantener las condiciones para que, en este caso, sean saludables. A ver, un momentito. Ahí está. Listo. Después ya entramos a algo más específico, la ley del medio ambiente que hemos mencionado en su momento y que justamente resalta y aclara que es un deber del Estado, ¿no? Y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones tales que se permita la vida y el desarrollo en forma óptima, ¿no? Entonces, también en el artículo 41 menciona que el Estado, en este caso, tiene la obligación de normar y controlar, en este caso, todas las descargas que se realizan a la atmósfera, ya sean de tipo gas, vapor, humos, polvos, etcétera, aquellas que puedan causar daños en la salud, ¿ya? Y obviamente eso se refiere al medio ambiente también, ¿no? Entonces, dos asuntos importantes. Artículo 40, el deber del Estado para mantener las condiciones, en este caso, de la atmósfera, ¿ya? Y el artículo 41, el deber del Estado para normar y controlar y regir todo aquello que se descarga en la atmósfera de las distintas actividades que se realizan, ¿no? Después, gestión de la calidad del aire, ¿ya? Antes de ingresar a este título, yo quisiera, si alguien quisiera responder, en este caso, los seres vivos como tales, aquí en dónde ingresaríamos, porque nosotros generamos en este caso, ¿no? Inhalamos oxígeno y exhalamos una cierta cantidad de dióxido de carbono. Entonces, en esta clasificación de contaminantes, ¿en dónde ingresaríamos nosotros? ¿En las naturales o en las antropogénicas? No sé si alguien quiere responder. Tal vez alguna idea, porque esto puede ser debatible, ¿no? Porque aquí dice fuentes antropogénicas, todo lo que es la actividad humana, ¿no es cierto? Pero nosotros de forma espontánea nos reproducimos y a la vez también estamos produciendo eh, algunos gases, ya que van a la atmósfera también, principalmente dióxido de carbono. Entonces, más debería tender a este lado, ¿no es cierto? Pero eso es debatible en este asunto, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora sí vamos donde nos hemos quedado. Ya hemos hecho marco normativo. Y aquí, gestión de la calidad del aire. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, el inventario de emisiones es un componente muy importante en esto, ¿ya? Que es el sistema de gestión de calidad del aire, ¿ya? Dentro de esto, el inventario de emisiones juega un papel muy importante, ¿ya?
Entonces, ya que se tiene un constante deterioro de la calidad del aire, esto debido a varias situaciones, ¿no? El aumento de población genera el aumento de necesidades, ¿no? El aumento de necesidades genera el aumento de eh, eh, producción, valga la redundancia, de nuevos productos, en este caso, para las necesidades de la población. Ya que sean útiles o no esos productos, eso también es otro tema debatible, ¿no? Eh, por ejemplo, las pinturas para las casas, ¿no es cierto? No solamente cuando uno utiliza una pintura, ¿no es cierto? Está expandiendo algún vapor de solvente, etcétera, sino cómo se ha producido esa pintura, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido su proceso de fabricación? ¿Ha habido contaminación de energía? ¿Ha habido contaminación? En esa industria se produce gases, etcétera, que se emiten a la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo de la parte, cuando aumenta la población, se requiere más transporte, entonces, eh, o uno se compra un automóvil o se va generando la compra de automóviles más grandes para poder transportar a más personas. En ambos casos, la construcción, cómo se ha generado la maquinaria, los motores, etcétera, se ha emitido gases o no, energía, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma forma, obviamente algunos eh, tratan de, en vez de manejar movilidades que producen gases que emiten a la atmósfera, prefieren manejar bicicletas, por ejemplo, ¿no? Pero igual, de la misma manera, la bicicleta, ¿cómo se ha construido? La pintura que lleva la bicicleta ha producido contaminantes, el material de la bicicleta, las llantas, todo ha tenido un proceso en los cuales se ha emitido, se ha hecho contaminación, uso de energía, se ha hecho contaminación a la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene una razón y este deterioro tiene que ver con el aumento de población más que todo, y eso aumenta las necesidades, ¿no es cierto? Entonces ese constante deterioro, justamente, como les mencionaba, se lleva a cabo en los centros urbanos, por la explicación que les acabo de mencionar, ¿no? En el área rural, más que todo los efectos serían debido al movimiento de las masas de aire, que por ejemplo eso se puede ver en nuestra situación actual, ¿no es cierto? Cuando se hace el chaqueo, toda la emisión de gases, las masas de aire los van moviendo hasta otros sitios, como acá, por ejemplo, ¿no? Y van a otros lugares también, ¿no? Entonces, por esa razón, se ha eh, realizado la creación de un sistema de gestión de calidad del aire. Entonces, este esquema es muy importante de analizar. El sistema de gestión de calidad del aire que es este de acá, ¿ya? El sistema de gestión de calidad del aire tiene tres elementos importantes. El primero es el monitoreo de calidad del aire. ¿A qué se refiere? Justamente es la parte experimental, donde se hace la medición, en este caso, de los distintos contaminantes que contiene el aire. Se tienen los datos experimentales, ¿no? Después, el otro elemento, justamente el que estamos mencionando en esta unidad, el inventario de emisiones.
que se realiza en base a esto, ¿no? Al monitoreo de calidad del aire, ¿ya? Y el otro elemento importante, los modelos de calidad del aire, ¿ya? Entonces, eso lo hemos visto en la anterior unidad, ¿ya? Hemos visto, aunque de forma breve, porque hay un montón, un sinfín de modelos matemáticos que pueden representar la emisión, dispersión en este caso, de los contaminantes en la atmósfera, ¿no? Entonces, este inventario ayuda a organizar esto de acá, que son el monitoreo que nos dan los datos, en este caso de entrada, como hemos visto en la unidad anterior, ¿ya? Aquí podemos ver dónde está. Así como este modelo gaussiano, ¿dónde está? Aquí. Miren, nos dimos, en este caso, hemos hecho un estudio de un caso, ¿ya? Donde tenemos toda la parte de monitoreo, ¿ya? Para la parte puntual, por ejemplo, velocidad de salida de la emisión de gases, el diámetro, en este caso, de la chimenea, la altura, la tasa de emisión del contaminante, etcétera, ¿no? Todos esos datos se recolectan. Y esos datos van, en este caso, al programa van a ser insertados en el modelo. Ya en este caso, el modelo que hemos escogido era el modelo de dispersión gaussiano. Y esos datos, el modelo es resuelto por un software. En este caso, a ver, no tengo la foto acá. En este caso, el software es el ScreenView. ¿Ya? El ScreenView resuelve más que todo modelos de dispersión gaussiana, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿ya? Primero, el primer elemento importante es el monitoreo de calidad del aire, ¿ya? Principalmente estudia o mide el flujo y la concentración de los contaminantes, ¿ya? Del área en estudio. Secundariamente, la velocidad del viento, las características de la fuente de emisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos van aquí, al inventario de emisiones, ¿ya? Y del inventario de emisiones podemos ya que está clasificado y ordenado, entonces ya podemos ir aquí, a la resolución del modelo, ¿ya? Que ya hicimos en la anterior unidad, ¿no? Y la resolución del modelo me va a poder predecir, ¿ya? Aquí, esto, me va a poder dar información me va a poder proyectar lo que puede pasar, como les había mencionado en el software anterior, en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? En la unidad 1. ¿Ya? Me puede informar cómo se va a comportar los contaminantes, solamente el modelo físico, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso de los contaminantes primarios, no de los secundarios, ¿no? Como les menciono, si se añade a un modelo la parte en este caso, de reacciones químicas, ya se va a complicar de gran manera, entonces, el modelo, ¿no? Entonces, la combinación de estos tres me dan información estadística, ¿ya? Entonces, con esa información, por ejemplo, en lo que hicimos en la anterior clase, ya teníamos la distribución, en este caso, el perfil de concentraciones del contaminante en cierto área de estudio, ¿no es cierto? En una distancia que colocamos en el software, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso se hace la evaluación del impacto de contaminación del aire, ¿ya? Y uno de los parámetros importantes de esa evaluación del impacto es la salud de la población. Entonces, en este monitoreo también viene esto, ¿no? Ya sea mediante encuestas, etcétera,
¿ya? Se va analizando cuál es el comportamiento de la salud de la población también. Entonces, en base a la evaluación, perdón, del impacto ambiental, se genera lo que es un plan de acción, ¿ya? Ya sea, en este caso, los cuidados que deben tener la población, por ejemplo, en ciertas épocas del año, ¿ya? Por ejemplo, los que viven cerca, en este caso, al ejemplo que teníamos, una chimenea, ¿no es cierto?, de una industria, la población que es cercana a la industria, ¿no es cierto?, qué tipos de cuidados deberían tener, ¿no es cierto? Y también lo otro, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a la Ley 1333, en este caso el Estado tiene la obligación de normar, regir y controlar eh, los gases generados por la industria, ¿no es cierto? Entonces esto entraría en lo que es generar el plan de acción y también viene lo que es la implementación de ese plan de acción, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho esto, se sigue volviendo a aplicar lo mismo. Monitoreo, inventario, predicciones del modelo. Con las predicciones del modelo se tiene información estadística, se tiene proyecciones, se evalúa en base a la salud de la población, se genera plan, se implementa el plan y así este es el ciclo que se va realizando en lo que es un sistema de gestión de la calidad del aire, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que complementar tal vez. Listo. Entonces, como se les mencionaba, el inventario de emisiones es una etapa, es un elemento muy importante del sistema de gestión de calidad del aire, ¿ya? Entonces, bueno, como menciona acá, ¿no? Es uno de los elementos importantes, ¿ya? En este caso, ¿ya? Se puede establecer la emisión de los contaminantes clave. Aquí hay que ya especificar un poco. No se puede en este caso, no se puede establecer la emisión de todos los contaminantes que hayan en la atmósfera de un caso dado, ¿ya? Se tiene que hacer el modelo y la predicción, como aquí está, ¿ya? De los contaminantes más importantes, de los que realmente están, en este caso, están causando problemas en la salud, por ejemplo, de los que se encuentran en mayor cantidad. En base a esos dos parámetros se hace el inventario de emisiones, ¿no? Entonces, les vuelvo a mencionar, no se realiza de todos, se realiza de los más importantes, ¿ya? Y obviamente de esos más importantes se realiza la cuantificación, ¿ya? Dependiendo del área de estudio, del número de cantidades de fuentes que haya y el tipo de fuente también, ¿no? Entonces, ¿qué características se establecen ya en un inventario de emisiones? ¿Ya? Si se ha establecido, en este caso, la emisión de los componentes, la emisión de los componentes, el caudal puede ser gramos por segundo, ¿no? Y la concentración, ¿ya? En este caso puede ser gramos por litro, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo las unidades que se dan. Entonces, en este caso, así vamos a anotar, a ver, un momentito. Caudal. En este caso, caudal, mejor lo anoto con esto. El caudal y el otro es
la concentración. ¿Ya? Esos dos son los que se cuantifican aquí. El caudal y la concentración de los componentes clave, de los componentes más importantes, de aquellos que afectan en especial la salud de la población, por ejemplo, ¿no? Otras características que hay que establecer luego del caudal, la concentración de los contaminantes. Una característica importante es la característica temporal, ¿ya? Y la otra es la espacial. ¿Listo? El software con el que hemos trabajado es un software, podría decirse de una manera que es un software sencillo, porque trabaja de forma lineal, ¿ya? No trabaja tampoco de forma... El modelito que hemos estudiado, el caso específico, ¿no? Pero en el software se puede estudiar, si no me equivoco, hasta área, ¿ya? Sí, hasta más o menos hasta ahí se puede llegar, ¿no? Y obviamente esto, la parte temporal, ¿no? Entonces, en un inventario es muy importante la característica temporal y espacial de los, en este caso, contaminantes emitidos en la atmósfera. Ahora, el inventario de emisiones, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que permitir el inventario de emisiones? ¿Ya? En este caso, el primer punto, tiene que identificar posibles medidas para la reducción de emisiones a considerarse en los programas de gestión de calidad, como les había explicado, ¿no? Aquí, volvemos aquí arriba. Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Aquí, una vez que, en este caso, el inventario, a la par del monitoreo y del modelado y simulación, al generar esta información, nos tiene que, en este caso, como menciona aquí, ¿ya? Dar las posibles medidas de reducción, dice. O sea, aquí en la generación del plan de acción deberíamos, en este caso, considerar qué medidas se pueden tomar para hacer la reducción de los contaminantes correspondientes. Y obviamente luego ya se aplica, ¿no? Entonces a eso se refiere esto, ¿no? Después, el otro asunto de un inventario, ¿para qué más es útil? Para estimar la calidad del aire futura, lo que les había mencionado, ¿no? Y lo que habíamos hecho en toda la anterior clase, la modelación, ¿ya? En este caso, dependiendo cuán complicado sea el sistema, la distribución espacial y temporal, ¿no? Entonces, esos dos asuntos que habíamos mencionado aquí. La parte temporal y espacial. Si se aumenta la parte espacial, ¿ya? Hasta 3 dimensiones, entonces se va complicando el modelo matemático también, ¿no? Pero es lo que exige en este caso, al menos que sea en un eje, como hemos hecho en el ejemplito de la clase anterior, ¿no? Y obviamente va a predecir el caudal y la concentración, la distribución, el perfil de concentraciones en un eje dado. Aquí, con la simulación, ¿ya? El modelado simulación, en este caso, de los contaminantes en esa atmósfera, ¿no? Entonces, eso es lo que permite el inventario, ¿no? Eso es lo que va a permitirme hacer el inventario. Bueno, continuamos. El inventario de emisiones, ¿qué más tiene que permitir? ¿Ya? Tiene que permitir determinar las tendencias en los niveles de emisiones. Vuelvo a recalcar lo mismo, en base a la simulación, ¿no? En base a la simulación se generan las proyecciones que se va a tener de los contaminantes, tanto temporal como espacialmente, ¿no? Entonces a eso se refiere esta siguiente característica, ¿no?
La siguiente, tiene que determinar los efectos de las medidas de control en las tasas de emisiones de una región, ¿ya? Como les mencionaba, ¿ya? El modelo me puede predecir, en este caso, eh, el perfil de concentraciones y obviamente me va a poder permitir, en este caso, proyectar estas tasas de emisiones en una región, ¿ya? Para poder determinar los efectos, ¿ya? Que están produciendo estos. Entonces, el inventario de emisiones, ¿qué más tiene que permitir? Tiene que dar a conocer el reporte de emisiones de la fuente. Entonces, ¿esto en base a qué se hace? Vamos al esquema. Este de acá. Este, a la par con este, ya me van a generar igual el reporte, en este caso, de emisiones de las fuentes, ¿no? Entonces, la parte del monitoreo va a jugar un papel importante junto al inventario de emisiones, ¿ya? ¿Y qué más me permite? Nuevamente está repitiendo esto, ¿ya? Desarrollar modelos de calidad del aire. Entonces, esto también funciona de la siguiente manera, ¿ya? Tal vez en una primera vez que se ha hecho el monitoreo de cierto lugar, ¿ya? Se ha realizado el inventario de emisiones y con eso se ha realizado el primer modelo, ¿no? Bajo el primer modelo se ha hecho el informe, las proyecciones, se ha hecho la evaluación correspondiente, en base o en función a la salud de la población, se ha generado el plan, se ha hecho la implementación y nuevamente lo mismo. Justamente aquí, en una siguiente, ¿ya? En una siguiente fase, entonces, en base a los nuevos datos de acá, y en base a lo que el nuevo inventario me clasifique y me ordene, podemos mejorar esto. Se puede ir mejorando el modelo. Tal vez hay que añadir una expresión más, ya tal vez hay un contaminante realmente importante en este estudio, entonces hay que añadir alguna expresión, ya sea de producción o consumo del mismo, en base a reacciones químicas en el modelo matemático. Tal vez hay que anular algún otro componente que parece que no está aportando a la información que estamos dando aquí, ¿no es cierto? Y eso se hace en función a los resultados obtenidos y, como les mencionaba, a la incertidumbre y al error que se causa al realizar la simulación de esos modelos. Entonces, de eso se trata toda esta parte, todo este sistema y, más que todo, el inventario de emisiones. Ahora, una vez que ya sabemos que el inventario es una parte esencial de un sistema de gestión de calidad del aire, ¿ya? E interactúa con otros dos componentes más que son muy importantes, que es el monitoreo y la modelación. Entonces ahora vamos a ver cuál es el proceso de planeación de un inventario de emisiones. Para comenzar, vamos a ver los propósitos del inventario de emisiones, ¿ya? Entonces, el primero, el primero se trata de estimar, ¿ya? En base al modelo vamos a poder estimar los efectos de las emisiones atmosféricas, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a mejorar la calidad del aire. ¿Y mediante qué hacemos esa estimación? El otro componente que es importante, la modelación, en este caso, de los fenómenos físicos, ¿no? ¿Qué otro propósito tiene el inventario de emisiones? El cumplimiento de la generación del reporte de emisión, ¿no? Que eso es una especie de cédula, en este caso, de operación anual, o sea, esto se puede llevar a cabo cada año, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos cuál va a ser el comportamiento que va a tener el lugar de estudio.
Entonces ya tendríamos como una especie de antecedentes ahí, ¿no es cierto? Y en base a eso, a aquellas actividades industriales que están alrededor de nuestra área de estudio, entonces se tiene que generar lo que son el cumplimiento, se tiene que exigir el cumplimiento de las licencias ambientales, ¿no? Entonces, esto de parte ya a las autoridades correspondientes, ¿no? Y obviamente el cumplimiento de las normas de emisiones. Eso es uno de los propósitos del inventario de emisiones. El siguiente también tiene que ver con la estimación, pero en este caso del cambio en las emisiones de la fuente, ¿ya? O sea, esto mismo de aquí arriba, ¿ya? Pero cuando se le haya exigido a la actividad industrial bajar sus emisiones, entonces hay que estimar cuál ha sido el cambio. ¿Ha habido algún cambio? ¿Ya? Cuando cierta actividad industrial ha bajado sus emisiones, ha logrado, en este caso, mediante algún proceso químico, físico, etcétera, ha logrado reducir sus emisiones. Entonces, el inventario de emisiones también me ayuda a estimar ya esos cambios, ya en este caso de las fuentes, o sea, de las actividades industriales que puedan haber dentro del campo de estudio. Propósitos del inventario de emisiones. Vamos a seguir con algunos más. En este caso, ya en esta parte. Determinar especificaciones técnicas, dice aquí esto. Ya, esto de las especificaciones técnicas se tiene que referir, en este caso, ya, aquí. Ya cuando se ha hecho la evaluación del impacto, aquí la generación del plan de acción, ¿no? Entonces, ahí se tienen que generar especificaciones técnicas y también se tiene que hacer el control de en este caso, el equipo de control de emisiones, ¿no es cierto? Se tiene que estandarizar, etcétera, etcétera, ¿no? Se tiene que hacer el mantenimiento correspondiente y tiene que cumplir las especificaciones técnicas para realizar el monitoreo correspondiente, ¿no? Y al igual que este punto, aquí este de abajo que hemos explicado, de la misma manera. Aparte de estimar, tiene que, en este caso, el inventario detectar las variaciones de emisiones en el tiempo, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Una actividad industrial cerca al campo de estudio produce ciertos artefactos que se venden, qué sé yo, en época de invierno. Ya puede ser calefactores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa industria va a producir emisiones en la época de invierno, las más altas, ¿no es cierto? Y luego todo el año las emisiones son más bajas debido a que las ventas son bajas, ¿no? Entonces, eso es lo que detecta también, tiene que detectar, en este caso, el inventario de emisiones. ¿Qué más tenemos? Otro propósito importante del inventario de emisiones, en este caso, hay identificar ya las contribuciones de las emisiones, ya sea de forma total de todas las fuentes de emisión y de forma individual de cada fuente de emisión que esté dentro del campo de estudio, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar lo que es el inventario de emisiones. Luego, también otro de los propósitos del inventario de emisiones es el de desarrollar, ¿ya?, inventarios de emisiones. 1. Por sector económico. 2. Por zonas geográficas. ¿Ya? Eso es muy importante, eso ayuda mucho, ¿ya? Esta clasificación de aquí ayuda mucho
en este caso, ayuda mucho, en este caso, a esto, ¿ya? Y obviamente eso se refleja en esto, ¿no? Y en cómo se va a generar el plan y cómo se va a implementar ese plan de acción, ¿no? Entonces, es muy importante que el inventario se haga de esa manera, por sector y en este caso por zonas geográficas. Y anteriormente habíamos mencionado el inventario para un contaminante en específico, tiene que hacer el análisis de su caudal, de su perfil de concentraciones y obviamente el análisis espacial y temporal del mismo, ¿no? Después, las características básicas de un inventario de emisiones, ¿ya? ¿Qué características se deben establecer? ¿Ya? Uno, recuerden que en el inventario más arriba habíamos mencionado de que más que todo se toma en cuenta los contaminantes primarios, ¿no? O sea, aquellos que se emiten directamente desde la fuente, ¿no? Entonces, bajo eso, como se les había mencionado, no se puede hacer un inventario de todos los contaminantes que se encuentren, en este caso, en el área de estudio, ¿no? Se tiene que realizar el estudio, en este caso, perdón, se tiene que hacer el inventario de los contaminantes más importantes que estén generando un impacto en el cual esté afectando directamente a la población, en lo que se refiere más que todo a lo que es la salud y también el medio ambiente, ¿no? Entonces, el inventario de emisiones se realiza para aquellos componentes que afectan a la población y al medio ambiente. Un impacto muy importante, ¿no? Que tiene que ser atendido de manera urgente. Bueno, después, ¿qué más se tiene que establecer en un inventario de emisiones? ¿Ya? El área de estudio y los tipos de fuente, ¿ya? Entonces, ya les había mencionado que son 3 tipos de fuentes, ¿no es cierto? Eso tiene que establecer el inventario de emisiones, tiene que estar mencionado, ¿no? Entonces son 3 tipos, los de fuentes móviles, ya hemos mencionado que como ejemplo están el parque automotor, ¿no es cierto? Las fuentes fijas, el ejemplo que hicimos la anterior clase de la chimenea, que es puntual, ¿ya? Y en este caso, las fuentes de área, que les había mencionado que sí se sabe, ¿ya?, de que existen estas fuentes de emisión, pero no se las puede ubicar espacialmente, ¿ya? Esto debido a que no se tiene con certeza de dónde puede venir exactamente, ¿no es cierto? Porque, como les mencionaba, tal vez una actividad principal donde se utiliza esto es en la pintura, ¿no es cierto? Ya sea en la construcción civil, donde estén realizando, qué sé yo, la parte mecánica, estén pintando algo, etcétera, ¿ya? Entonces puede venir de donde sea estos solventes, ¿no? Estos gases emitidos, ¿no? Entonces, esos 3 tipos de fuentes, ¿ya? Se tiene que establecer en un inventario de emisiones. ¿Qué más se tiene que establecer? El año base del estudio. ¿A qué se refiere? Al historial, ¿no? En base al historial, como les había mencionado antes, aquí, en esta parte, ¿ya? Les había mencionado que había una primera vez donde se ha hecho todo esto, ¿no? Monitoreo, inventario y modelización, y se ha logrado predecir o proyectar los primeros resultados estadísticos. Se ha hecho una evaluación en base a la salud
de la población. Se ha generado un plan, se ha implementado eso y aquí volvemos, ¿no? Entonces es aquí donde se genera el historial, ¿no? En este bucle, en el primer bucle, ya tenemos el primer historial del primer año. Entonces hacemos el mismo ciclo, ya tenemos más historial todavía, ya tenemos antecedentes con los que podemos ver qué podemos ir cambiando, qué podemos ir mejorando, sobre todo aquí, ¿no? En el inventario de emisiones y en los modelos de calidad del aire. Entonces volvemos aquí. ¿Qué más se tiene que establecer? Hay que establecer las características, ¿no? ¿Y qué características? En este caso, la espacial y temporal de las emisiones, ¿no? Estas son dos muy importantes, ¿ya? Que se tienen que definir. En base a eso se hace la predicción, tanto la predicción temporal como espacial, del perfil de concentraciones de los contaminantes que se están estudiando, ¿no? Y como menciona aquí, justamente para eso se aplican los modelos, ¿ya? Y justamente con eso ya podemos predecir la calidad del aire en el área de estudio que estamos realizando, ¿ya? Y valga la redundancia, perdón que insista con esto, ¿ya? La aplicación del modelo está limitado al número de dimensiones que vamos a tomar en la parte espacial. Si se toma con una dimensión, ya sea una dimensión lineal, entonces el modelo, en este caso, ya va a ser más sencillo, ¿no? Pero si es en área o inclusive espacial, el modelo va complicándose, pero la precisión es mejor, ¿no es cierto? Y el indispensable, el temporal. El perfil de concentraciones en el tiempo es muy importante en esta parte, ¿no? A eso no se lo puede obviar, ¿no? Sí o sí tiene que ingresar eso. Después, ¿qué otras características tiene que establecer el inventario de emisiones? ¿Ya? En este caso, como se mencionaba, ¿no? Con todo lo que hacíamos, el monitoreo, el modelado, y todo esto con el inventario de emisiones, tenemos resultados estadísticos con los que podemos hacer la evaluación, ¿ya? Y hacer nuestro plan de acción, en este caso, esto de aquí. Monitoreo, modelado, evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, se establece esto, ¿ya? Entonces es una pregunta muy importante, ¿cuál era primero, el inventario de emisiones o el sistema de calidad del aire, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es que puede que se haya hecho primero el inventario de emisiones y luego con eso se ha ido mejorando el sistema de calidad, ¿ya? En este caso, de gestión de la calidad de aire, ¿no es cierto? Se ha ido mejorando todo, la recolección de datos, el procesamiento, el inventario de emisiones, etcétera, etcétera. Después, ¿qué otras características se tiene que establecer? ¿Ya? El método de procesamiento, el software que vamos a utilizar. Les había mencionado en la clase anterior que existen softwares, ¿ya? Que son muy específicos, justamente como el ejemplo que hemos visto. En ese software ya tenía incrustado el modelo gaussiano, por ejemplo, y solamente teníamos que colocar las características principales para una fuente puntual, ¿no es cierto? Entonces ya simplemente seleccionábamos opciones ahí. Luego hay otros procesadores, ¿ya? Hay otros software, como el MATLAB, por ejemplo, en el que uno tiene que empezar desde cero, tiene que construir el modelo, tiene que construir en este caso o tiene que analizar el método de resolución para el modelo, ingreso de datos, en este caso impresión de resultados, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere que tiene que estar establecido eso, ¿no? En este caso la estructuración y la publicación de los datos proyectados puede ser, ¿ya?
Entonces, aún continuamos con esto. ¿Qué más se puede establecer? En este caso hay que establecer aquí las proyecciones, de lo que mencionábamos ahí, ¿no? En este caso, las emisiones estimadas. ¿En base a qué? Las emisiones, el perfil ya de las concentraciones de los contaminantes en el espacio y de forma temporal, ¿no? Se tiene que generar esta parte se hace en base al simulador, ¿no? Se generan esas proyecciones, ¿ya? Después también el inventario, una característica muy básica del inventario es establecer el error, la incertidumbre, en este caso, ¿ya? ¿Cómo se puede reducir? Y les mencionaba, inclusive la parte del monitoreo, se tiene que establecer reglas, ¿ya? Porque en el monitoreo es donde uno realiza ciertas acciones que están normadas, ¿ya? Para hacer la toma de los datos experimentales, ¿no es cierto? Eso por una parte. El otro, como les mencionaba, el modelo que se va a utilizar. ¿Qué tan robusto es? ¿No? Si es muy robusto el modelo, o sea, tiene muchas expresiones que ligan a los contaminantes y a su comportamiento, entonces ese modelo es robusto, pero es complicado de resolver, ¿no? Pero su precisión es alta, ¿ya? Ahora, si el modelo tiene muchas suposiciones, porque cuando uno utiliza suposiciones en un modelo va anulando términos hasta quedarse con algo sencillo. Pero al anular términos, el modelo deja de ser robusto, por lo tanto deja de ser preciso y crea incertidumbre en los resultados finales, ¿sí? Entonces, en base a eso tiene que estar establecido también, obviamente informando todo lo que les acabo de mencionar aquí, ¿no? Es un modelo gaussiano que se está tomando en cuenta la parte advetiva, la parte difusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Así se tiene que mencionar, ¿no? Después, ¿qué fuentes de información se utilizarán? ¿Ya? Para hacer el inventario, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, la parte del historial, aquí vamos a colocar, ¿ya? Esta parte de aquí se refiere, primero que nada, el historial, ¿no? Entonces, es muy importante el historial para exactamente qué vamos a corregir y qué vamos a mejorar al aplicar todo el sistema, en este caso de calidad de gestión del aire, ¿ya? Y para el caso del inventario también, toda la información que hemos visto anteriormente, ¿no? Caudal, ¿ya? En este caso, el perfil de concentraciones de forma espacial y temporal, eh, si se trata de una fuente puntual, móvil, de área, etcétera, etcétera. Toda esa situación, ¿no? Entonces, todos los datos que nos está dando el inventario de emisiones ya tiene que responder a las necesidades, ya, para, en este caso, la resolución para la herramienta de cálculo que estamos utilizando, para satisfacer todos los datos que necesita y obviamente para obtener los resultados que se requieren. Después, también, como se les mencionaba, ya es muy importante al momento de establecer, en este caso, las fuentes de información, ya se tiene que tener el historial también, ¿no? Y obviamente los nuevos datos en base al monitoreo que se realiza de, en este caso, otros factores de emisión, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad del aire,
la velocidad de emisión de los gases, ¿no es cierto? Y otros factores más que hemos visto en el ejemplo de la anterior clase. ¿Ya? Después, establecer, ¿qué más hay que establecer en este caso? Hay que establecer los métodos de estimación y las herramientas de cálculo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué métodos de estimación se pueden utilizar? Algunos softwares, el software que hemos utilizado en la anterior clase, por ejemplo, no tiene para seleccionar el método de estimación porque ya está predeterminado. Entonces, tendríamos que investigar, en este caso, qué método de estimación está utilizando, qué algoritmo, en este caso, de resolución está utilizando para obtener los resultados finales, ¿ya? Y, obviamente, la herramienta de cálculo, que sería el software, ¿no? Las herramientas de cálculo que llegaría a ser el software que estamos utilizando. Entonces, eso tiene que estar establecido en el inventario. Bueno, ahora, también hay que definir un método de evaluación y validación, ¿ya? En esta parte influye mucho eh, para qué estamos evaluando, ¿ya? Para qué estamos validando los resultados que predicen el modelo, por ejemplo. ¿Para qué lo estamos validando? ¿En qué campo tenemos que aplicarlo? ¿No? Entonces, en lo que estábamos realizando, ¿ya? En el esquema del sistema de gestión de calidad del aire, menciona un factor importante, ¿ya? La salud de la población y el medio ambiente, ¿ya? Esos dos importantes. En base a eso se hace la evaluación de los resultados obtenidos por el simulador y se hace su validación, ¿no? Entonces, eso en base a cómo está la salud de la población, si exactamente lo que el modelo está prediciendo es que a 500 metros de la fuente de emisión, toda la población alrededor en ese radio tiene más problemas respiratorios, etcétera, que las personas que están a, qué sé yo, a 600, 700 metros, etcétera, etcétera, ¿no? En base a eso hay que hacer la evaluación y la validación, ¿ya? Y también, ahora, si se está tratando de una evaluación y validación del modelo como tal, de forma matemática, experimental y científica, entonces hay métodos también para esto, numéricos, ¿no? Con resultados que se obtienen en el monitoreo para ver si concuerda lo que se ha predicho con lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces, esta evaluación y validación debe tener consistencia y, en este caso, congruencia. Por eso aquí se menciona esto, ¿no? ¿Ya? Y obviamente tenemos que analizar la incertidumbre. Al hacer la validación de un modelo, en este caso, siempre va a haber incertidumbre en base a los factores que les mencioné, ¿no? Eh, a cuántas suposiciones estamos realizando en un modelo matemático, en base a eso surge la incertidumbre. Y obviamente en la parte de monitoreo también, ¿no? En este caso, en los pasos a seguir, en la norma a seguir para hacer las mediciones correspondientes. Después, en el inventario de emisiones también es necesario establecer los métodos y sistemas de almacenamiento y documentación, ¿ya? En este caso, ¿cómo se están compilando los datos? ¿Cómo se están almacenando? ¿Ya? En este caso de forma digital, etcétera, de forma análoga, ¿ya? De forma digital, ¿en qué programas? Hay programas amplios, muy grandes, por ejemplo, R, ¿no es cierto? ¿Ya? Excel también podría ser, ¿ya? Excel. Eh, en este caso,
se tiene que, en este caso, la información tiene que estar bien organizada, ¿no es cierto? Al decir que la documentación tiene que estar ordenada, estructurada y organizada ya para que se pueda utilizar en la parte de monitoreo y en la parte de modelación, simulación, etcétera, con todas las características que tiene que tener un inventario, ¿no? Y por eso, esta otra parte, ¿qué tiene que garantizar? Si se ha establecido esto de aquí arriba, entonces se puede garantizar la difusión y la utilización de la información del inventario de emisiones. Ahora, vamos a profundizar en el tema que estamos hablando. Los contaminantes que se van a considerar en un inventario de emisiones. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, se va a tomar en cuenta las emisiones de los contaminantes primarios y no así de los secundarios. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta la emisión de los contaminantes secundarios, vamos a complicar en este caso el modelo de calidad del aire, ¿no? Debido a que se tiene que analizar el comportamiento de los contaminantes cuando se van a combinar de forma química con los componentes de la atmósfera, ¿no? Entonces, para que el inventario no se complique de gran manera, entonces eso solamente se hace el inventario de contaminantes primarios, ¿no? O sea, abajo está aquí. Los contaminantes primarios son aquellos emitidos directamente por la fuente. Y tenemos distintos tipos de fuentes. Para empezar, las fuentes naturales. Después están las fuentes, en este caso, de la actividad humana, ¿no es cierto? Ya sean móviles, de área y los fijos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, entrarían esas emisiones. Entonces, contaminantes primarios que mayormente se ven aquí en nuestro país, en Bolivia, ¿ya? ¿Cuáles son? Ahí, por ejemplo, ingresan lo que son el material particulado, las PMs, material particulado, ¿no? Ya, también está lo que son los óxidos. En la fotografía anterior ya habíamos visto varios óxidos, ¿no? Por ejemplo, están los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, ¿no? Los óxidos de nitrógeno se ven más que todo en la industria del cemento, por ejemplo, ¿no? Los óxidos de azufre tal vez se pueden ver en la industria química, donde se obtiene ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? También tenemos contaminantes primarios en Bolivia, lo que es el monóxido de carbono, ¿no? Que también es una emisión de tipo industrial, ya sea de punto fijo, ya sea de punto móvil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también tenemos los hidrocarburos totales, HCT. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros contaminantes primarios podemos apreciar acá en Bolivia? ¿Ya? También tenemos los contaminantes pesados, como el plomo y el mercurio, ¿ya? Después tenemos también contaminantes secundarios, ¿ya? Aquí, obviamente, esto no se está mencionando que va a entrar en el inventario de emisiones, solamente se los está mencionando, ¿ya? Dentro de estos están, en este caso, los precursores de formación de ozono, que en este caso serían los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Entonces, también se ha visto un ejemplo importante en el incinerador de residuos sólidos, ¿ya? En ese tipo de proceso, ¿qué emisiones se puede tener?
se puede tener las dioxinas, los furanos y mercurio. Hablando en forma general de estos, ¿no? De este y de este, como contaminantes primarios. ¿Qué más? También se podría tomar en cuenta, ya para hacer un inventario, en este caso, un inventario de emisiones, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Dentro de los gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, en este caso el metano, el óxido nitroso y el clorofluorcarbono. ¿Ya? Entonces, se puede tomar en cuenta, en este caso, como contaminantes primarios para el inventario de emisiones. Ahora ingresamos a lo que son las categorías de fuentes de emisiones de contaminantes. ¿Ya? Entonces, en la elaboración de un inventario de emisiones, ¿ya? Es muy importante categorizar las fuentes de emisión, ¿ya? Porque en base a eso se va a hacer. Los modelos no podemos mezclar esa parte, ¿no es cierto? Porque los modelos ya se van a complicar y ya no van a funcionar de manera correcta. ¿Ya? Los modelos matemáticos que se van a plantear están en base a ciertas condiciones. Por ejemplo, si una fuente es puntual, si una fuente es de área, si una fuente es móvil, etcétera. ¿Ya? Por eso, cada fuente tiene que pertenecer a una categoría. ¿Ya? Después, una vez que hayas categorizado la fuente de emisión, entonces hay que priorizar. ¿Qué hay que priorizar? Los contaminantes que más se emiten de cada tipo de fuente. O sea, una vez que la fuente ha sido categorizada, de esa fuente hay que analizar cuál es el contaminante que más se emite. Y en este caso, cuál es el contaminante que más impacto tiene en el medio ambiente y en la salud poblacional, ¿no? Entonces, recién, después de eso, después de que has categorizado las fuentes de emisión y hayas, en este caso, nominado al contaminante más importante de cada fuente, entonces ya puedes pasar a establecer una metodología de estimación de las emisiones, justamente como hemos hecho en el ejemplo de la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, hemos categorizado de que la fuente de emisión era de tipo fija, ¿no es cierto? Ya. Hemos también, bueno, habían varios contaminantes que estaban en la lista, pero solamente hemos tomado en cuenta uno. Por eso dice aquí, solamente tienes que considerar o se prioriza a un contaminante, ¿no? Así que en la tarea de la unidad 1, en la que les he enviado en el documento, hay 4 contaminantes. Solamente tienen que hacer con uno, ¿ya? Y en base a esto pueden responder también eso, ¿no? ¿Por qué se ha tomado ese uno? Después, como les mencionaba, en esa tarea hemos establecido la metodología, ¿no es cierto? Hemos establecido el modelo matemático, era un modelo gaussiano, ¿no es cierto? En base a todo eso, hemos logrado estimar las emisiones del contaminante en cuestión. Por eso es muy importante, en este caso, la categorización de las fuentes de emisión. Y aquí ya se vuelve a mencionar lo que les acabo de explicar, ¿no? Más que todo, se analizan estos. ¿Y por qué se analizan solamente estos? Bueno, en una ciudad, por ejemplo, ya como la ciudad del Alto, tiene una gran población. Y como tiene una gran población, en su mayoría las personas tienen una actividad, ¿ya? Una actividad en la que de alguna manera se está generando emisión, ¿ya? De gases, en este caso, ¿ya? Hay un montón de actividades, ¿no? En las que se puede mencionar eso que ya habíamos dicho antes, ¿no?
desde actividades pequeñas hasta actividades industriales, ¿no? Justamente por eso en el inventario de emisiones se toma en cuenta más las antropogénicas, más que las naturales, ¿no? Las naturales hacen su efecto, su impacto, por ejemplo, en el área rural. Y en el área rural no existe, o la población, la cantidad de la población es mínima, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones son otras, se categorizan de otra manera, como en el mismo ejemplo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Era en área rural, entonces el comportamiento es distinto, ¿no? Dentro de las antropogénicas que se habían mencionado al inicio de estas diapositivas, están las que les mencioné, las móviles, las fijas y las de área, ¿no? Los ejemplos que habíamos mencionado en las móviles, todo el parque automotor, ¿ya? En las fijas, justamente el ejemplo que hemos hecho, ya es posible de ubicar espacialmente, ¿no es cierto? Una chimenea, por ejemplo, ¿ya? Las fuentes de área. Las fuentes de área son aquellas que no es posible de ubicar espacialmente. Ya se les había mencionado por qué, ¿no es cierto? Hay todo tipo de actividad dentro de una ciudad en las que en cualquier momento cualquiera de estas está emitiendo esto. Por lo tanto, no hay una certeza de dónde puede venir esa emisión. Lo único que se sabe es que sí existen esos contaminantes, ¿no? Bueno, pasamos a analizar las características de un inventario de emisiones. Eh, Son 10 características importantes que debe tener un inventario de emisiones, ¿ya? El tipo de contaminantes, ¿ya? Les había mencionado que hay que priorizar el que está en mayor cantidad o el que está causando eh, un gran daño en la salud de la población y en el medio ambiente, ¿ya? Más que todo, eh, eso se referiría también a que se encuentra mayor cantidad, ¿no es cierto? Tiene que ser de esa manera, ¿ya? Después, otra característica importante, el tipo de fuente, ¿ya? Tiene que tener, tiene que estar analizados, ¿no? ¿Para qué tipo de fuente estamos haciendo? Y hace rato hemos analizado eso, ¿no? Que puede ser de tipo de fuente natural o antropogénica, ¿no? Dentro de las antropogénicas, las móviles, las fijas y las de área, ¿no? Entonces, tiene que tener un año base, o sea, esto más que todo se refiere al historial, ¿no? Desde el año en que se ha empezado a hacer el estudio, el análisis en un determinado área, se tiene que tener todo el historial, y el historial va a ayudar a mejorar el modelo, el monitoreo y por ende la estimación de las emisiones del área en estudio. ¿Qué otra característica? Una característica muy importante es la del tiempo, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que tener la variable tiempo, como mencionábamos o como mostrábamos en las ecuaciones de la anterior semana, ¿no es cierto? La derivada de la concentración respecto del tiempo, ¿no es cierto? Eso es una variable intrínseca que no puede dejar de ser ahí, ¿no? Porque queremos ver cómo se está comportando el contaminante que estamos estudiando en función del tiempo, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Después están las características espaciales, nuevamente, ¿ya? De la misma manera, ¿ya? El inventario de emisiones tiene que tener ya establecido el área de estudio, ¿ya? Y si esa área de estudio se va a estudiar en 3 dimensiones, en una, en dos, y ya les había mencionado cómo va a afectar esto a los resultados, a la validación del modelo matemático, ¿no es cierto? Ya eso ayuda, eso contribuye. En base a esto se hace la resolución del modelo matemático de forma espacial. Y como les había dicho, el tiempo no tiene que faltar, en este caso,
en el modelo de emisión aquí. ¿Listo? Entonces, otra característica importante, la resolución de especies. Y como se les había mencionado, tiene que tener en este caso su clasificación de contaminantes, ¿ya? En función a la naturaleza química y en función al impacto que está causando, en este caso, a lo que hemos mencionado más arriba, a la salud de la población y al medio ambiente, ¿no? Otra característica importante, tiene que tener un aseguramiento de la calidad, ¿ya? O sea, todo lo que hemos hecho aquí, perdón, voy a trasladarme hasta aquí, este sistema, ¿ya? Todo ese bucle que hacemos aquí, ¿ya? Tiene que ir mejorando la calidad del aire. Justamente para eso se ha creado este bucle. Para eso se ha creado este sistema de gestión de la calidad del aire, ¿no? Entonces se va a ir mejorando, se va haciendo el monitoreo, se hace el inventario, se hace el modelado, simulación, información, evaluación y así. Aquí se vuelve a hacer lo mismo en base al historial y así se va mejorando todo, ¿no? En base a eso se va a realizando los planes de acción. Después, aquí, el manejo de datos. Ya se les ha mencionado esto. El software. ¿Ya? Dependiendo qué tanta libertad quieras. Si quieres más libertad para analizar el fenómeno, para aplicar el modelo matemático que has planteado, entonces tienes que acudir a una herramienta muy general. En este caso puede ser el MATLAB, donde tienes que insertar la ecuación, ya sea en este caso por programación o por bloques de Simulink, etcétera, lo puedes insertar la ecuación. Después tienes que, en este caso, designar qué entradas, quiénes van a ser variables, quiénes van a ser constantes, etcétera, ¿no? Tus condiciones eh, de ingreso a la ecuación, ¿no? Entonces, en base a eso, ya tú vas a poder manejar tanto los resultados y también vas a poder manejar la ecuación si algún término tienes que eliminar o tienes que aumentar un término, etcétera. Entonces hay más libertad cuando el software es, por así decirlo, más complejo, más completo, más general, ¿no? Pero puedes acudir a un software más sencillo, pero cuando el software es más sencillo, ya tiene la ecuación incrustada. No puedes modificar la ecuación, no puedes añadir, no puedes quitar términos de ese modelo. Simplemente tienes acceso a el ingreso de los datos para ese modelo. Luego presionas Run y entonces el software corre y resuelve en base al modelo ya establecido, ¿no? Y también tenemos en este caso las hojas de cálculo, ¿no? Que a recomendación, si es que ustedes van a aplicar o van a resolver alguna ecuación, algún modelo, este es más recomendable, ¿no? Es mucho más manejable que una hoja de cálculo de Excel, por ejemplo, ¿no? Tal vez en la hoja de cálculo podamos graficar lo que nos responda aquí el software, los resultados que nos lance el software, ¿no? Entonces tal vez lo que podemos hacer es graficar y tener mayor información o para, eh, en este caso, la evaluación del impacto que se va a realizar en el sistema, en este caso, de calidad del aire, ¿no? Luego, ¿qué otra característica? El inventario, ¿ya? Nos ayuda con las predicciones, ¿ya? Utilizando, les vuelvo a recalcar, el historial. Ya se va mejorando las proyecciones con todo el historial que se tiene, ¿no? Es por eso que el inventario te exige tener un historial, te exige que esté estructurado toda la información, en este caso, también de forma temporal, ya sea que hagas tus análisis cada mes, cada año, etcétera, cada semana, etcétera, etcétera,
¿no? Después, como les había mencionado, otra característica importante de un inventario de emisiones es la estimación de la incertidumbre. O sea, ¿cómo vas a determinar el error que está cometiendo? En este caso, la simulación, los resultados de la simulación del software que se ha utilizado, ¿no? Entonces se puede hacer de forma cuantitativa o de forma cualitativa, ¿ya? La de forma cuantitativa, en este caso, ¿cómo se les puede mencionar? Es más, te va a responder para qué exactamente, por qué hay cierto error en, en el modelo aplicado, por ejemplo, en la proyección que se está haciendo, ¿no? Te va, en este caso, te va a mencionar que, por ejemplo, puede ser que hayas quitado algún término de la ecuación, el, el método numérico que está utilizando el software, ¿ya? Es algún método que causa también error, ¿ya? En este caso, el método de estimación también, ¿no? De las proyecciones también puede estar causando algún tipo de incertidumbre, ¿ya? De esa manera. La parte cualitativa, ¿ya? Tal vez se podría mencionar en este caso el, el clima, por ejemplo, que va a causar incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera es la parte cuantitativa es más importante, pero, ¿no? Después, etapas técnicas para la realización de un inventario de emisiones. Bueno, entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Aquí, esto vamos a continuar a la siguiente clase. Aquí nos estamos quedando entonces las etapas para la realización del inventario de emisiones. ¿Listo? Entonces, antes de retirarnos, les voy a volver a explicar dónde están aquí. ¿Ya? Respecto a la tarea 1 ya ha sido publicada y tiene una semana de plazo. ¿Ya? El instructivo está, hay un documento anexado ahí, ¿ya? Entonces léanlo a detalle y cualquier duda voy a estar presto a responder. Escriban en el grupo con confianza, ¿ya? El foro ya ha sido publicado hace algunos días y también tiene un plazo de 7 días. Vayan respondiendo al planteamiento del debate de esta actividad, ¿no? La evaluación igual recién ha sido publicada, ¿ya? Tienen 7 días igual para realizarlo, ¿ya? 30 minutos tiene para su realización, que yo creo que es suficiente para 5 preguntas. Entre las preguntas son falso verdadero, selección múltiple y respuestas. Tienes que escribir unas 5 líneas de alguna pregunta que les estás realizando, ¿no? Entonces esas son las 3 actividades de la unidad 1 que tienen que completar. Para la tarea 1 tienen que instalar el programa y el tutorial está aquí justamente. A ver, ¿dónde está? Aquí está, donde grabación de videos. Aquí está. Tutorial de descarga e instalación del ScreenView. Ya, de todas formas, con el video de la unidad 2 también se aclara algunas dudas sobre la instalación del software, ¿no? Y como me habían mencionado, ya aquí mismo yo creo, ya no creo que haya ningún problema. Me ha dado la solución. Voy a publicar el link de este video. Si este video está de baja calidad, ¿ya? Voy a publicar un link para, en este caso, del Google Drive, donde voy a subir también los mismos videos para que estén en la calidad correspondiente, ¿ya? Pero lo primero que les recomendaría intentar es, cuando le den play a esto, abran esto, ¿cómo se llama? Esto en YouTube. Directamente abranlo. Entonces, buenas noches, colegas. ¿Cómo ahí están? Les va van a poder escoger la calidad de reproducción del video, ¿no? Entonces,
Eso les puedo mencionar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, voy a estar siempre dispuesto a responder. En el grupo de WhatsApp me escriben nomás, ¿ya? Y ya voy a ir subiendo el video de hoy. Ya van a tener su material de estudio. Y obviamente las actividades van a ser correlativas, ¿no? Una vez que termine el examen 1, recién va a iniciar el examen 2 y así sucesivamente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, entonces. Bueno, entonces nos estamos viendo el día miércoles a la misma hora. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga muchísimo. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.